Ahí está. Lo voy a grabar por si en algún momento ya no la estamos subiendo o ya no está en Twitch. En Twitch las sesiones duran una semana. Ya después de esa semana las subimos estas sesiones a YouTube. Entonces, mira, ya está acá, ya están llegando, que es Masterclass de código creativo. Entonces, me gusta. Código creativo enfocado, no sé, a qué hacer con, con qué lenguaje, o ser un poquito más específicos para que encontremos a una persona ahí. Sí, la creatividad, lo único que me asocia a mí cuando escucho esa palabra es CSS, porque se pueden hacer unas cosas increíbles con Exacto. CSS. Dale. Un poco de arte con JS. Ok, va. Sí. Sí, estaría chido, la neta. Vamos a buscar a ver eh, quién está haciendo algo ahí en las redes. Yo soy mucho de usar Twitter, entonces seguramente encontraré a alguien que nos pueda dar una masterclass. Tenemos 2 semanas, es mi tarea, va a ser que en 2 semanas consigamos a alguien de eso. Si no, pues lo vamos viendo. Eh, o lo vamos pateando ahí para cuando tengamos la chance, pero 2 semanas me suena a buen reto. Entonces, Jaime, ahora sí, pues somos 40 cuando quieras. Claro, Me voy. muchas gracias. Entonces, bueno, buenas noches a todos y gracias por acompañarnos en esta oportunidad. La sesión va a tratar sobre el inglés en la vida diaria del desarrollador. Aquí yo, para hacerlo más corto, lo puse English for Developers. Y spoiler alert ahí. Toda la presentación está en inglés y lo hice así adrede para, digamos, hacerlo un poco como, es como cuando uno va y, por ejemplo, escucha de que está una película nueva o de repente hay cosas o noticias nuevas y a veces uno, por desconocer un lenguaje, tal vez no pueda tener acceso a cierta información. Entonces, lo quise hacer así adrede, pero es como una invitación amable, diría yo, a involucrarse con el idioma porque al final, bueno, también otro spoiler alert, va a haber una pequeña sección donde voy a hablar de algo no tan relacionado a la parte técnica, pero que también le da bastante valor al tema del conocer un lenguaje nuevo. En este caso, pues el inglés. Ok, entonces empecemos. Primero, presentarme. ¿Quién soy yo? Bueno, básicamente yo me resumiría a mí mismo, quizás en 4 puntos. La primera es, soy una persona que le gusta hablar y divertirme, definitivamente. Y qué mejor que hablar mientras te diviertes. Es fantástico. Lo otro es que soy desarrollador, como está acá, frontend, pero también he estado teniendo experiencias bastante buenas con desarrollo móvil, que es complicado. Sí, es bastante complicado, pero es sumamente interesante. Otra cosa que me gusta bastante es el aprendizaje, pero también enseñar. O sea, aprender es bonito, sí lo es difícil a veces también, pero yo recuerdo, y no, recuerdo una frase, no el autor, pero sí recuerdo una frase que decía que si quieres aprender algo y aprenderlo bien, la mejor forma es enseñarlo. Entonces creo que en cierta parte esa quizás es una de las cosas por las cuales me gusta también compartir el conocimiento. O sea, no solamente es como decir estoy en una clase y doy una charla, pero también algo como por ejemplo lo que tenemos esta noche, de venir y compartir experiencias, cosas que han sucedido y cosas que probablemente algunas personas que están hoy en día en DBF o algunas personas que están interesadas en todo el mundo del desarrollo tendrán algunas preguntas en respecto de cómo es todo este tema, de que voy a trabajar para una compañía en el extranjero y cómo es todo eso, o sea, el tema del trabajo remoto que está tan de, bueno, que está tan de moda hoy en día, tiene ciertas implicaciones, pero también cuando estoy dentro de un país es una cosa
Y cuando estoy hablando con personas de otro país y en otro idioma, es algo completamente diferente. Aunque quienes podrían decir, no, pues mira, es lo mismo, o sea, te conectas a una llamada, pero hay ciertas cositas que lo vamos a estar compartiendo en esta noche. Bien, el contenido básicamente son 5 puntos que estuve pensando para poder compartir. El primero es el uso del inglés en el trabajo. El segundo es lo que yo diría que es la habilidad más importante para alguien que no es un native English speaker. Entonces, yo diría que hay, de todas las cualidades, si alguien me preguntara, para mí hay una que resalta bastante y es lo que voy a estar también compartiendo. Luego, lo tercero, no solamente creo que es importante hablar de las experiencias, sino también de las formas, porque sé que probablemente en esta llamada hay muchas personas que probablemente en algún momento de su vida intentaron aprender inglés. A mí me pasó, yo intenté hace un tiempo y voy a explicarlo en más detalle cuando lleguemos a ese punto. Y a veces digamos, las personas nos frustramos porque buscamos un método y es como que, no, esto no sirve. Y luego dejamos de intentar algunas cosas porque de repente nos encontramos con una pared que no supimos cómo escalar. Entonces creo que en este tema de los lenguajes, de los idiomas, o sea, no solamente del lenguaje, y creo que aquí voy a abarcar dos cosas, no solamente un lenguaje, una forma de expresarme, sino también incluso yo lo aplicaría eso hasta en el código, ¿sí? Cuando estoy aprendiendo algo de programación. Bueno, como cuarto punto, quisiera compartirles un poco de cuál ha sido, yo le llamaría mi jornada, como decir, todas las cosas que he hecho para poder llegar a un nivel lo suficientemente bueno como para poder trabajar con completa comodidad con compañías que están en otros países y con personas de varios lugares del mundo. Y lo último, algunas sugerencias de qué deberían hacer las personas que hoy en día están interesadas en todo este tema del aprendizaje del idioma inglés. ¿Okay? Entonces, esos van a ser los 5 puntos que vamos a estar compartiendo. Y vamos con el primero, que es dónde he usado yo el inglés. Básicamente, las experiencias que he tenido, he trabajado para 2 compañías que están en Estados Unidos y 2 compañías que están en Canadá. Entonces, en los momentos que he trabajado con estas compañías, he usado el inglés tanto de forma escrita y de forma también oral, es decir, para una llamada o reuniones, ya sea con otros desarrolladores de mi equipo técnico y también con personas que no tienen un background técnico, es decir, por ejemplo, como un Scrum Master o bueno, con todo el tema de Ágil que se maneja hoy en día para el desarrollo. Entonces, con todas esas figuras, entonces he tenido esa comunicación y para estas compañías, algo que sí quiero como dejar un poco claro desde el principio es que a veces cuando escuchamos todo este tema del inglés, y me ha pasado a mí incluso que en una compañía donde trabajé hace unos meses, yo le pregunté a unos compañeros, les decía, ¿ustedes saben inglés? Porque la compañía estaba requiriendo personas para trabajar con compañías del exterior. Y, por ejemplo, había un compañero que tenía mucha experiencia en desarrollo Android y le pregunté, pero, o sea, ¿tú sabes inglés? Y me dijo, no, pero ¿estás aprendiendo actualmente? Y me dijo, lo que pasa es que a mí me da miedo, me decía, hablar, o no tengo la confianza. Siento de que conozco las cosas, pero no sé usarlas. Siento que trato de como sacar las palabras de mi mente, pero no las puedo organizar. Y me decía el otro compañero, igual, lo mismo. Entonces, yo les comentaba, bueno, ¿por qué no hacemos algo? Podemos hacer, por ejemplo, un grupo, ya sea en una red social, en WhatsApp, algo así, y podemos comunicarnos, podemos tener una llamada y practicar el inglés. ¿Sí?
Entonces me decían ellos, bueno, nos parece una buena idea. Y bueno, nos dimos nuestros datos de contacto y todo, personales para poder hacer esto. Pero bueno, terminamos no haciéndolo. Y fue interesante porque yo traté de contactarlos y les dije, como, bueno, ¿les parece si un día nos reunimos, una llamada corta, algo así? Pero un compañero me dijo, mira, voy a ser honesto, la verdad es que siento de que no puedo, no puedo, me decía. Y fue como que, qué raro, porque, o sea, esta persona quiere tener una mejor oportunidad de empleo. Y honestamente, para ser muy claro, hay muy buenas compañías en Latinoamérica, pero en mi experiencia, por el tiempo que tengo trabajando en el desarrollo, me he dado cuenta de que definitivamente las oportunidades son mejores para, si tenemos la capacidad de trabajar para compañías ya sea de Estados Unidos, Canadá o Europa. Bueno, es la verdad, al menos en mi experiencia, es lo que he podido verificar, ¿verdad? Entonces, estaba este compañero con tanto tiempo de experiencia y era un poco, digo yo, triste que él se haya puesto esa barrera y no la haya querido superar. Y estoy seguro yo que él hubiera podido hacerlo, pero no sé si hasta el día de hoy lo habrá hecho porque perdí el contacto con él, pero espero honestamente que lo haya superado. Y les comento esto porque probablemente alguien también ahora mismo tiene como ese, le llamamos también como ese bloqueo mental de decir, no, yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y probablemente se frustró en algún momento, diría yo, pero son las cosas que esta charla también busca motivar. No solamente es compartir, sino también motivarles a poder quitarse esa barrera mental y decir, no, hay personas que lo han logrado, ¿por qué no? Porque yo no. Porque usted que está escuchando esta charla, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces, hay muchos que lo hemos logrado y creo que todos los que estamos en esta llamada y los que verán posteriormente esta grabación tienen esa capacidad. Lo importante es, eh, bueno, algunos tips que vaya a compartir luego. ¿Sí? Ahora, si yo le preguntara o hiciéramos una encuesta rápidamente y preguntáramos quiénes que estamos en esta llamada tenemos esa capacidad de hablar inglés, pues no sé cuál sería la respuesta. Em, pero me gustaría suponer que hay un porcentaje alto de personas que en algún momento lo han intentado. Sin embargo, no lo sé. Am, y no sé si podemos hacer como una encuesta rápida sobre eso. A ver, a ver. Sí, bueno, vamos a ver en el chat, ¿no? A ver si... Ujú. Bueno, Junuen dice que ayer hizo el examen de test de Platzi y tiene Oh, B1. Eso está bueno. genial. El Sí, B1 es, creo, como un intermedio avanzado, ¿no? O es un intermedio, según yo. es un intermedio por ahí. Eh, Rodrigo dice que yes. Alejandra Romero dice que no habla inglés. Bueno, puso I do not speak English. Me imagino que sí lo entiendes. B2, ya van dos en B2, está chido. Oh, buenísimo. Enrique dice que nada de nada, que en eso no eres el único, créeme, Enrique, no te preocupes. Eh, y hay varias preguntas que están aquí que voy guardando, no te preocupes. Ok, Entonces, yo las voy guardando, entonces ustedes vayan poniéndolas, por favor. Eh, sí. Todas Cruz, las Las, preguntas son bienvenidas. exacto. Cruz Lascano, literal, escribió con todas las eh, con todas las letras en su orden. I don't speak English. Pero bueno, Interesante. Pau dice que tiene C1. Chido. Ah, eso es buenísimo. Está bastante bueno. Eh, hay Ultimate Y se dice, yo he ido a clases y siento que no tienen la metodología que necesito. Yo soy más práctico Ujú. que estar con un libro. Buenísimo ese comentario. Hay otro A2, otro B1. Bueno, me parece fantástico que tengamos personas que tengan ese. Bueno,
un A1 es un principiante, pero lo bueno es que tiene una noción de su nivel y tenemos otras personas con B, C, o sea, está buenísimo. Sí, Qué no, pero genial. aparte, o sea, que ya tengas la noción de qué nivel estás, o sea, que ya sepas que es una uno, un Ujú. B2, un C, eso está buenísimo. Fantástico, Entonces, sí, o sea, definitivamente. eso es ya tener pasos adelantados. Ujú. Pero bueno, como en eso andamos, entre básico e intermedio, ¿no? Creo, o es lo que dice aquí el lugar. Ok, gracias. Buenísimo. Entonces, con esa duda despejada, sigamos. Bueno, algo que, bueno, la sección siguiente es pues usando el inglés en el trabajo. Y probablemente, y digo esto también desde mi experiencia, porque me pasó, honestamente. Recuerdo de que creo que fue hace alrededor de 2 años, quizás casi los 2 años todavía no, pero alrededor de 2 años atrás, que fue la primera vez que tuve la idea de empezar a aprender inglés para justamente, y el único propósito que tenía yo era el trabajo. No lo iba a aprender por nada más, pero desde ese momento, lo primero que yo supuse, lo cual hasta cierto punto es cierto y hasta cierto punto no lo es, ese es el primer punto que tengo acá en la presentación. Que probablemente estás pensando que aprender inglés es muy difícil. Lo segundo es que si yo quiero hablar inglés con otra persona, yo no puedo cometer errores, ¿sí? O sea, debo de ser perfecto en mi manera de expresarme. Ese es como, yo les diría a esto como mitos, como cosas que en realidad no son del todo ciertas. Tienen cierta parte de, sí, son ciertas y otras que no. Am, lo otro que yo también pensé muchas veces es que, imagínate, estoy en una llamada con alguien, estoy en una llamada de trabajo y cometo un error de gramática. Digo algo, por ejemplo, esta presentación, me acabo de dar cuenta que tiene un error ahí, tiene un error de gramática, lo acabo de notar. Y es como que yo por ese error voy a dejar, o sea, ¿me puedo sentir nervioso? Probablemente sí, pero ¿dónde está en realidad digamos, el valor de esto? En que, aunque yo tengo un error, por ejemplo, yo puedo seguir dando esta presentación, no hay problema, me di cuenta que ahí está eso, pero no por eso voy a dejar de compartir esto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aunque alguien se ría de mí o no se ría de mí, o sea, al final eso no es tan importante, ¿sí? Porque al final y al cabo, nadie en esta vida es perfecto. Todos somos humanos y cometemos errores. Incluso hasta en español, yo me he equivocado hasta cuando estoy hablando en español. Entonces digo, entonces, ¿por qué me voy a poner nervioso o algo así de cometer un error? Y esto me recuerda a, en un momento que estuve trabajando con una compañía de Canadá. Recuerdo que estuve en una llamada con mi jefe en ese momento y me dijo, bueno, mira, necesito que entremos en una llamada porque tenemos un problema y necesito explicarte para que lo puedas resolver. Entonces entramos a la llamada eh, y él me empezó a decir, bueno, mira, quiero que veas en la línea tal del código, porque te estaba compartiendo mi pantalla y tenía el editor, y me dice, quiero que veas en la línea tal, por ejemplo, creo que era 101 o 121, no recuerdo bien. Entonces, y yo era como, no entiendo qué está diciendo. Y lo gracioso fue que yo estoy acostumbrado, por ejemplo, a los números. En ese momento estábamos acostumbrados a que, por ejemplo, 121, 121. Pero él me dijo 121 y era como que no entiendo qué significa eso. Pero, y me lo dijo como 5 veces y yo era como que no te entiendo. Pero lo gracioso, o sea, en ese momento me puse un poco nervioso, pero simplemente le dije, no entiendo, no entiendo qué dice.
Bueno, entonces lo que hizo es que como estábamos en una llamada en un chat, me escribió el número de la línea de código que quería que yo viera. Pero me dijo, o sea, si no me entendías, ¿por qué no me lo dijiste? Y era como que, sí, ¿verdad? O sea, yo mismo me quise poner como una limitante en ese momento. Entonces fue como que de las veces que tuve un error o algo que no entendí, fue de las que más recuerdo porque fue como que, hey, no tienes que ser perfecto. O sea, si no me entendiste, solamente dímelo, ¿ok? Y lo otro que decía es que hay muchas personas que decimos, puedo, por ejemplo, leerlo, pero no puedo hablarlo, el inglés, ¿verdad? Y otros idiomas, ¿verdad? Entonces, estas yo diría son como ciertas barreras mentales que a veces nos ponemos y esto con el tercer punto, quiero decir algo más y es que una de las cosas también por las que empecé a aprender inglés fue que en el momento que lo hice, yo trabajaba en el aeropuerto internacional de mi país, El Salvador, y tenía un jefe que él se relacionaba con muchas personas de otros países y cuando estas personas venían a El Salvador, hablaban con él tenía muchas reuniones con todos ellos y recuerdo que una vez que yo escuché cuando él estaba en una reunión con estas personas que venían a visitar la compañía, que venían del exterior, y cuando escuché la forma de hablar de inglés de mi jefe fue como que, qué pronunciación más mala. O sea, yo en mi desconocimiento todavía del idioma, yo sabía que él estaba hablando, pero bien feo el inglés. Y yo dije, bueno, y si esta persona que no le importa tan siquiera pronunciar las cosas bien, está hablando y tiene reuniones largas con estas personas, ¿y por qué yo me voy a poner como a tener miedo de hablar? O sea, en cierto punto fue una forma de motivación un poco graciosa, pero creo que fue porque estuve allí en ese momento y, bueno, cualquier otra persona hubiera dicho, oh, mira, esa persona sabe hablar inglés muy bien. Yo sabía que estaba cometiendo muchos errores, pero en cierta parte fue como que, sí, o sea, no debemos de ser perfectos. Y con eso voy a la siguiente parte, que es como haciendo contraste a lo que decía anteriormente. O sea, como decía, aprender a hablar inglés o cualquier otro idioma es difícil, sí lo es, pero no es imposible. ¿Ok? Como primer punto. Lo otro es que las personas que usualmente trabajan en estas compañías, ya sea, por lo menos desde mi experiencia puedo decirlo, compañías que contratan desarrolladores de Latinoamérica. Trabajamos, por ejemplo, estuve en un equipo donde tenía compañeros ellos habían nacido en Canadá, o sea, ellos eran de canadienses, pero también teníamos un compañero de la India y estábamos unas personas de Costa Rica y estaba yo de El Salvador. Entonces, habían ciertos momentos donde ya sea o yo o mis compañeros de Costa Rica cometíamos alguna que otra errorcito, pero nuestros compañeros de Canadá eran como que, bueno, entiendo de que, digamos, tu primer idioma no es el inglés, entonces si cometes algún error es como que está bien. O sea, eso quizás a veces nosotros, como no hemos pasado, hasta que no hemos pasado por esa experiencia, pensamos que se espera la perfección de nosotros, pero la mayoría de personas en estas 4 compañías que yo he trabajado no esperan perfección. Por lo menos esperan que las personas tengamos la capacidad de hacernos entender y aunque no entendamos perfectamente al 100% lo que ellos nos quieren decir, por lo menos que la idea central la podamos comprender. Entonces creo que es más por ahí, está más por ahí realmente el uso del idioma en un trabajo, ¿verdad? No enfocado a la perfección, sino más bien hacia la comprensión. ¿Okay? Y también darse a entender. ¿Okay? Y al menos yo, en todo ese tiempo que he trabajado con estas compañías, nadie me ha dicho,
mira, te has cometido un error de gramática, debiste usar esto y no, o sea, al menos a mí nunca nadie me lo ha dicho, ni escrito ni oral. Entonces es como que, pues sí, nadie me va a decir, oh, mira, conjugaste mal el verbo, conjugar, no, o sea, nunca me ha pasado. Pero, o sea, lo digo porque algunas personas a veces pueden ser un poco muy detallistas con la gramática, pero creo que en el trabajo ese no es el punto. ¿Ok? Y si hay alguien, y por eso hacía la pregunta, si actualmente ya alguien sabe su nivel o sabe cuáles son las cosas que le hace falta entender, ya eso está fantástico. Y está súper bien que quienes nos acompañen en esta llamada ya tengan esa noción de su nivel de inglés. Ahora, algunos tips que quiero compartir como conclusión a esta primera parte es que, como decía, debemos de enfocarnos, lo primero, enfocarnos en la fluidez y no en la perfección. Y por eso daba el ejemplo de mi jefe en aquel momento. Que él nunca se interesó por la perfección y estoy seguro de que todavía no lo hace, pero más en darse a entender y comprender. Lo siguiente, está bien cometer errores, ¿sí? Eso está, no estamos sujetos a la perfección. Lo otro, y también lo tomé quizás hasta cierto punto como lección de esta persona de la que hablo, es que aunque tuviera esa cantidad horrenda de errores mientras se expresaba, tenía la confianza en sí mismo. Y recuerdo de que esto me lo dijo un reclutador con el que yo conversaba de la compañía donde trabajaba hace unos meses. Él me dijo, realmente lo que les interesa a nuestros clientes de Estados Unidos y Canadá cuando te hacen una entrevista, o sea, sí les gusta que hables bien, que uses la gramática, bla, 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 pero lo que ellos más buscan ver en las personas es que confíen en sí mismas, es que cuando se expresen puedas tú notar que en realidad tienen esa confianza en lo que dicen y en la forma en que lo dicen, aunque la pronunciación no sea correcta, me decía, pero si la persona que está hablando se percibe esa confianza, entonces, bueno, eso es lo que los clientes muchas veces buscan. Y lo que nuestros desarrolladores, me decía, a veces no entienden. Era como que, bueno, y casi siempre que he tenido esas oportunidades de entrevistas con compañías del exterior, creo que eso es lo que yo más le he apuntado casi siempre. Okay. Y lo último es de que, aunque yo ya tengo un cierto nivel de inglés, eso no quiere decir de que voy a parar de aprender. Por ejemplo, una de las cosas que yo trato de hacer todos los días, y esto es un poco una regla que yo me autoimpuse desde que empecé a comprender bien el inglés, es practicar, por ejemplo, el listening, que es escuchar inglés, al menos de 1 a 2 horas todos los días sin falta. Entonces es un poco fuerte esa regla que me puse yo mismo, pero es definitivamente a veces cuando estoy escuchando algo, me doy cuenta de que sigo aprendiendo expresiones, palabras y todo eso. Y no es fácil, claro que no es fácil, pero hay formas de eh, ponerse esas reglas y tratar de seguirlas. Y ya más adelante lo comparto en mayor profundidad. Ahora, sobre esta sección quizás me adelanté un poco, que era sobre la habilidad más importante, y claramente es la confianza, ¿verdad? Cuando yo estoy, por ejemplo, hablando con una persona en inglés y estoy casi seguro que voy a cometer un error, a veces nos cortamos, ¿sí? O incluso si estoy hablando en español y digo, creo que esto no está del todo correcto. Entonces empezamos a tener esas dudas existenciales. Pero realmente lo que más cuenta es sobreponerse a esos errores, ¿verdad? Es decir, está bien, permitirse
darse, en inglés creo que hay una frase que lo dice mejor, pero en español sería algo como darse el lugar, ¿sí? Para cometer errores, está bien. Y si los hacemos, pues no pasa nada, ¿ok? No creo que, o bueno, al menos como decía, en mi experiencia, nunca nadie me ha corregido, como decir, y que, bueno, y si lo hicieran es como que, bueno, está bien, sí, es un error, está bien, es válido corregir. Y está bien, ¿verdad? Pero realmente si cuando estás expresándote y cometes un error, entonces es como que lo importante es no darle tanta atención al miedo, al error, sino que decir, está bien, cometí el error y seguir, ¿verdad? Entonces, eso es algo que ha tenido mucho valor y lo he podido ver no una, sino muchísimas veces en llamadas, reuniones, chat escrito, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo he comprobado tantas veces de que no dudo que es real y que probablemente si me pasara que alguien me dijera, bueno, mira, cometiste este error. Es decir, ya me ha pasado tantas veces que cometí errores expresándome que yo diría, bueno, está bien, aprendí algo nuevo. Y ahora, con la siguiente parte que probablemente alguno estará preguntándose, ok, bien, ya escuchamos todo esto de estas formas, escuchamos experiencias, algunas, pero bueno, yo estoy quizás en este momento que estoy aprendiendo, lo intenté, fui a una academia de lenguaje, bla, 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 pero siento de que algo falta ahí. Entonces, justamente por eso quería también abordar ese tema en esta masterclass. ¿Sí? Y justamente eso vamos a hablar ahora, de las formas que yo aquí me faltó algo, honestamente, unas comillas me hubieran gustado, pero las olvidé. Entonces, yo le llamaría formas correctas e incorrectas de aprender. Ahora, quizás lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿cómo sé yo en este momento si la forma en la que estoy aprendiendo es realmente buena? O sea, ¿cómo me doy cuenta yo de eso? ¿Cómo puedo yo tener esa respuesta? Entonces, mi respuesta, en mi opinión, es que algo que yo no puedo medir, no tengo la seguridad de que existe. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo no practico el idioma, ya sea cualquiera, llámese inglés, español o cualquier otro idioma, entonces no puedo tener una medida real, ¿ok? De que si tengo algún avance o si en realidad estoy estancado. A veces puede ser que se nos da la impresión de que estamos avanzando y no lo estamos haciendo, y otras veces podemos sentirnos estancados y en realidad estamos avanzando, pero ¿cómo puedo yo saber o cómo puedo medir entonces este aprendizaje? Bueno, eh, aquí justamente quiero hablar de algunas formas en las que podemos aprender un lenguaje y luego responder la pregunta. Entonces, por ejemplo, no sé si en otros países de Latinoamérica, pero estoy suponiendo aquí, porque desconozco algunos contextos, pero por lo menos en mi país hay academias de lenguajes. Me imaginaría yo de que en otros países también existen, ya sea para aprender otros idiomas, ya sea italiano, inglés, etc. Entonces es una forma. Lo otro que también existe para poder aprender es ver y escuchar a personas que ya lo hablan como native speakers, es decir, que han crecido con ese lenguaje durante toda su vida. Lo otro es, quizás esta es un poco complicada para algunas personas, pero ya voy a dar algunas recomendaciones. Hablar con otras personas, ya sea que hablen el lenguaje como su primer idioma o que no lo hagan, también podría ser otra sugerencia. Escuchar libros y podcasts es otra sugerencia bastante buena y bastante efectiva
Leer también es buenísimo. Inclusive, ya que estamos algunas personas aprendiendo sobre todo el tema de desarrollo de web o desarrollo de cualquier otro tipo, ver también tutoriales en inglés, eso también puede ser eh, bastante bueno. Ahora, por ejemplo, respondiendo un poco a mi pregunta anterior, ¿cómo sé si mi forma de aprender es buena? Por ejemplo, yo voy a una academia y luego hay algunas academias aquí que no voy a decir nombres, pero hay academias en este país que prometen, tienen unos anuncios y eso que dicen, en 10 meses tú puedes hablar inglés como un nativo. Yo digo, eso es falso, es mentira, es una mentira grandísima. Y recuerdo haberle dicho esto, se lo dije a una persona de Estados Unidos, ella vive en Tennessee, y le dije esto y creo que le pareció un chiste completamente. Yo digo, eso es una gran mentira. Ella me decía que tenía 2 años aprendiendo español y cometía muchos errores todavía. Entonces me dice, si alguien me dijera, me dijo, en inglés obviamente me dijo, si alguien me dijera que yo puedo aprender español en 10 meses, eso sería una gran mentira. O sea, en inglés es todavía más mentira. Eh, lo otro, entonces, si yo voy a estas academias, pero percibo realmente de que yo trato, por ejemplo, de ver un tutorial, digamos, en YouTube, voy a YouTube y trato de ver un tutorial después de ir a una academia que 3 meses y no entiendo todavía, entonces estoy midiendo ya de que en realidad no está funcionando. O voy a una academia y trato de escuchar un audiolibro y no entiendo nada. Entonces, también es una buena medida de que en realidad no estoy aprendiendo. O trato yo de, digamos, escribir algo en inglés y luego veo de que está todo mal, también son medidas. Entonces, ¿cómo puedo? Entonces, son este tipo de cosas las que me permiten a mí hacer esa medición. Y otra bastante buena es si tenemos la oportunidad de relacionarnos con personas que hablan el idioma como su primer lenguaje o personas que lo hacen no como su primer lenguaje. Y alguien podría preguntarse, mira, pero eso está bien si yo viviera, por ejemplo, en Estados Unidos o viviera en Canadá y yo, pues ahí un montón de gente habla el idioma. Bueno, hoy en día realmente con todo este tema bueno, creo que la misma tema de la pandemia nos dio bueno, a mí por lo menos me dio la oportunidad de conectar con muchas personas de otros países y hay muchas formas realmente en las que los podemos hacer. Yo no quiero hacer promoción ni nada a ninguna plataforma, pero sí hubo un sitio web que yo utilicé y creo que aunque las oportunidades están ahí para poder conectar con otras personas, también es importante ser muy prudente porque incluso en esos sitios hay personas que entran, tratan de conectar con otras personas y lo hacen con intenciones no positivas, ¿verdad? Entonces, hay sitios para eso, sí, hay sitios web para eso, pero hay que ser muy cuidadoso. Al menos a mí, en las oportunidades que he tenido para conectar con otras personas en diferentes partes del mundo, de todas esas ocasiones, 2 veces sí he recibido, han habido personas con intenciones no positivas que han tratado de conectar conmigo. Entonces hay que ser muy prudente con esto. ¿Okay? Entonces lo dejo por ahí, pero también hago un llamado a la prudencia respecto a eso. Y bueno, contando un poco sobre cuáles son los pasos que yo he seguido para poder estar en el nivel que estoy ahora. Por ejemplo, recuerdo, como decía, hace 2 años estaba como cuando tratamos de seguir un tutorial de YouTube. Ok, recuerdo que fui la primera vez a una academia, fui a una academia y me dijeron, ok, si quiere inscribir, sí, yo quiero aprender porque mire, para el trabajo, está genial, ok. Y luego me dicen, bueno, lo primero que tenemos que hacer es necesitamos hacer una entrevista para saber cuál es su nivel de inglés. Y yo les dije, como que, no sé.
por favor, no. Porque no sabía, o sea, es como que, no sé, y mire, y es necesario, sí, fíjese que es necesario, porque es parte de la academia, bla, 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 y yo como que, oh, qué terrible, bueno, ya sabía que iba a ser avergonzado, pero bueno, dije, yo lo voy a hacer, es parte del proceso. Fue una conversación de 10 minutos quizás con uno de los profesores de esa academia, y fueron 10 minutos donde quedé avergonzado al final. Porque era como que no sé, y yo contesté malísimo todo, y me dijo, sí, me dijo, después de estos 10 minutos me he dado cuenta de que su nivel es principiante. Y yo decía, ya lo sabía. O sea, no tenía que pasar estos 10 minutos de vergüenza para saberlo, pero bueno, fue parte del proceso, y también es como que no sé lo que estoy haciendo, pero sé, necesito y que quiero aprender inglés. ¿Okay? Lo malo es que yo traté, en mi experiencia, traté, de verdad lo traté, de aprender el inglés en 4 academias. 3 aquí en mi país y una en línea. Es decir, no sin, el contacto era más por chat con los profesores y tenían lecciones pregrabadas. Definitivamente algo que me frustró después de hacer todos esos intentos es que pensé que no podía. Y por eso le decía al inicio que a veces lo intentamos y nos frustramos porque la manera más clásica de aprender un idioma es, ok, están las academias, es como, eh, quiero aprender algo nuevo, o sea, busco a un profesional, busco a alguien, busco una academia y no hago el intento, de verdad lo intenté, con los libros, con las lecciones grabadas, con videos, con esto, y creo como, no, lo siento, esto no funciona para mí. Entonces, en todas estas academias, hubo una academia donde estuve solamente un mes, y honestamente ahí me salí de esa academia porque la forma administrativa era bastante mala. Y sí vi algunas cosas bastante negativas en ese lugar, pero creo que la academia era regularmente buena, y luego en las otras sí fue porque definitivamente no funcionaba. Recuerdo que una de las cosas que más me molestó de uno de estos lugares es que habían niveles, en todas habían niveles, pero había una en particular que tenía un nivel que se llamaba intermedio avanzado. Yo esperaría a alguien intermedio avanzado, por ejemplo, si le pregunto en inglés, si yo le digo, hola, ¿me podrías contar qué hiciste este día? Entonces, que por ejemplo me pueda contar, oh, sí, mira, fíjate que este día fui a hacer esto, trabajé esto, bla, 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 algunas cuantas expresiones las puede decir sin mayor problema. Yo tuve un compañero en ese nivel intermedio avanzado, recalco eso, porque esta persona, recuerdo que nos estábamos con el profesor de inglés y nos dijo, ok, vamos a hacer una práctica y quiero que le haga una pregunta a su compañero, busquen un compañero y pregúntenle algo, y quiero que esa persona hable por 1 minuto en inglés. Perfecto, dije yo. Entonces fui donde ese compañero y le dije, hola, ¿podrías contarme qué hiciste hoy? Y él estaba como, um, I work, y era como que, no, o sea, no, o sea, estás en nivel intermedio avanzado, ¿por qué dudas? Y me di cuenta después que esta persona, la academia lo promovió de un nivel, era intermedio básico, intermedio avanzado. Entonces lo promovieron solamente porque ellos querían hacer esa publicidad de que las personas sí en realidad estaban cumpliendo su programa en la cantidad de tiempo que ellos prometían. Entonces era como que están mintiendo aquí a la gente. Entonces, eso me molestó honestamente, y no digo de que todas las academias lo hagan,
pero yo fui a ese lugar y me di cuenta y fue como que está malísimo, pues, que le hagan creer a las personas algo que no es cierto. Y no digo como de que, recalco, no digo que todas las academias hagan eso, pero sí, cuando yo vi eso en ese lugar fue como que me decepcionó y dejé de intentarlo allí porque sentí que me iban a decir, oh, mira, tu inglés es muy avanzado y al final iba a ser una gran mentira. Así que, bueno, fueron algunas experiencias no tan positivas que ocurrieron en esos lugares, ¿no? Ahora, después de estas 4 iteraciones que hice en academias, tanto en persona como en línea, algo que sí yo me di cuenta y que me costó darme cuenta, honestamente, alguien diría, eso es obvio, pero a mí me costó darme cuenta y lo que yo aprendí es que todos tenemos diferentes formas de aprender. Y esto en realidad fue como que un momento, así cuando siente que se abre el cielo y entiendes eso. Entonces, esto fue bueno que lo entendiera porque también me ha servido en mi experiencia como sensei en DBF, ¿verdad? Entender que las personas tenemos diferentes maneras de aprender, de que si estamos 20 personas en una clase, alguien probablemente 18 van a entender de la forma en que explico, pero 2 de repente van a decir como que, hey, no te entendí. Y no está mal, en realidad simplemente es que su forma de comprender es distinta. ¿Ok? Entonces, lo bueno de eso es que por haberme dado cuenta de eso, fue como que, quiere decir de que lo que yo en realidad necesito es buscar mi forma en que yo entiendo, en la forma en que yo puedo de verdad recibir información y aplicarla. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿qué deberías hacer? Bueno, lo primero es responder a la pregunta, ¿cómo realmente aprendo? En mi caso, una de las cosas que más me ayuda a aprender son las ayudas visuales. Si yo veo algo y es como que un dibujo o ilustraciones, esas son de las cosas que a mí más me ayudan a comprender. Entonces, es algo que deberíamos de preguntarnos todos. ¿Cómo en realidad yo aprendo? O sea, si yo me voy a YouTube y veo un video, ¿aprendí en realidad? O sea, ¿eso de verdad me sirvió o no? Voy a una academia y eso de verdad, o sea, y por eso decía anteriormente, tenemos que buscar esas formas en cómo darnos cuenta. Por ejemplo, si voy a la academia, voy 2 meses, 3 meses, me fui a ver el YouTube y traté de ver el video y no le entendí nada. Entonces eso claramente me está diciendo, no entendiste. Me lo está gritando prácticamente. Entonces necesitamos darnos cuenta, intentar a veces varias cosas, y eso creo que fue hasta cierto punto lo que yo hice, intentar varias cosas para darnos cuenta de cómo realmente aprendemos. Lo otro es, esto es un poco de algo que leí hace tiempo, algo que se llamaba el Meaningful Input, que es como buscar una forma de aprendizaje con una entrada a nuestra mente que tenga sentido. Por ejemplo, si yo le digo a alguien ahorita, pen, digamos, digo esa palabra, y es como que alguien dice, creo que he escuchado antes qué significa, pero si digo ahora pen y muestro esto, ya, lo asocio visualmente. O digo la palabra, por ejemplo, phone, ¿quién no la ha escuchado? Pero si yo muestro algo, un objeto, es como que, sí, entonces son ese tipo de ayudas visuales y ese tipo de significado, los cuales vamos asociando poco a poco, y esas son partes de las cosas que, y hay toda una teoría detrás de eso, por cierto, para poder ir aprendiendo un lenguaje. Lo otro es tratar de buscar por alguien que nos ayude como un socio de lenguaje, se le suele llamar. Como les decía, hay un sitio que yo he usado y sigo usando todavía, se llama italki. Entonces, en ese sitio, uno puede crearse una cuenta y todo, y puede conectar con otras personas. Y también ellos tienen, uno puede pagar si uno quiere, si uno no quiere, no es necesario.
pagar para aprender con profesores del extranjero y no son tan caras. Yo hice la comparación entre las clases de academias aquí y me di cuenta de que yo voy a una academia, por ejemplo, por 2 horas a una clase y en esas 2 horas a veces yo tengo quizás unos 15 minutos para hablar, pero en ese lugar que yo decía, yo pago por, ¿qué? 30 minutos y los 30 minutos estoy yo uno a uno con el profesor. Entonces, a mí por lo menos eso me fue bastante, es una presión realmente, pero fue parte de las cosas que me sirvieron realmente. Y realmente aprender un nuevo lenguaje nunca va a ser algo que lo voy a hacer en corto tiempo. Como decía, esas promesas, grandes engaños, diría yo, de aprender un lenguaje en 10 meses, es falso, honestamente. Eh, entonces no es algo corto, no es un sprint, es una maratón, ¿sí? Porque nos vamos a tardar realmente el tiempo que necesitemos tardarnos para eso, ¿verdad? Y como suele decir cuando terminan las presentaciones en Apple, one more thing. Lo último que quiero agregar. Tuve la inspiración de ahí, quizás estoy viendo varios videos de Steve Jobs hablando y one more thing, ahí salió. Aprender un lenguaje no solamente es algo como una actividad intelectual, y me di cuenta de eso después de cierto tiempo. Al inicio era como más así, era una actividad intelectual, pero en realidad cuando tenemos y buscamos las maneras y las formas, ya no se vuelve una actividad intelectual, sino que se vuelve algo divertido, en realidad, que nos permite conectar con muchas personas. Las personas con las que yo he tenido la oportunidad de conectar en todo este tiempo son de estos países: Indonesia, China, Japón, Rumania y Estados Unidos. Y de aquí, si ustedes ven solamente de un país que son native speakers, y eso no quiere decir que las personas de los otros países tengan un mal inglés. A veces yo recuerdo, muy gracioso que me ha pasado cuando he hablado con personas de China, de Japón y también con esta persona de Indonesia. Recuerdo que lo primero que me decían es: mi inglés es muy malo, no me vas a entender ni yo te voy a entender. Y era como, intentemos hablar, o sea, no perdemos nada. Y bueno, he hecho esas llamadas con estas personas y cuando he empezado a hablar como, hello, how are you? Entonces empezamos a hablar y empiezan a hablar las personas y es como que, si yo te entiendo lo que me dices, te entiendo, porque dices que tu inglés es malo. No, es que mira, lo que pasa es que aquí, no, 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 o sea, el problema es que estás enfocando en que tienes que ser perfecto para hablar y me ha pasado con esas personas de esos países y ha sido muy gracioso porque hay muchas personas quizás en Latinoamérica que también que tenemos ese paradigma, si tenemos ese bloqueo mental, que decimos, oh no, mi inglés es muy malo, pero hasta que no lo intentamos, no nos damos cuenta en realidad de lo mucho que sabemos. Y eso es porque tenemos grandes influencias de otros países, ¿verdad? Y estoy más que seguro que muchas de las personas que estamos en esta llamada o verán la grabación después, en algún momento de su vida, cuando estaban en la escuela, de alguna forma tuvieron una cierta interacción con el inglés, saben algunas expresiones cortitas, pero como no hemos tenido el espacio de confianza para utilizar lo que sabemos, no sentimos que no sabemos. Y es lo mismo que le ha pasado a estas personas con las que he hablado. Recuerdo que había, bueno, la persona con la que hablo de Indonesia, ya tenemos 2 años de hablar con esa persona y recuerdo que la primera vez que le escribí, me dijo, oh, mira, mi inglés es muy malo, no me vas a entender. Empezamos a chatear y después de unos días le dije, ¿por qué no intentamos hacer una llamada? No, 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 no te voy a entender ni me vas a entender. Y, bueno, creo que insistí un poco hasta que hicimos la llamada y fue como que, hola, mira, ¿cómo estás? Sí, mira, estoy bien y bla, bla, bla. Y entonces era como que, te puedo preguntar algo, si en realidad no sabes inglés, porque a mí me da la impresión de que sí sabes y que sabes bastante. Y luego yo le preguntaba, le hice esa pregunta y le dije, ¿qué opinas después de que hemos hablado
creo que la primera vez que hablé con ella fue como 1 hora y le pregunté al final de la llamada, ¿qué opinas después de esta llamada? Y me dijo, opino de que sé más, ahora me di cuenta de que sé más de lo que pensé que sabía. Y es lo que siempre me ha dicho todas las personas con las que he hablado y les he preguntado después de practicar. Y a veces, muchas veces eso es de lo que carecemos, un lugar de confianza. Y cuando lo encontramos, creo que nos damos cuenta de que tenemos capacidades muy grandes y más de lo que a veces nos podemos imaginar. Y como les decía, más allá de ser una actividad intelectual, creo, y estoy completamente seguro de esto, de que aprender un lenguaje es algo fantástico y también es una jornada en la que podemos divertirnos. Y yo personalmente lo he hecho, lo sigo haciendo, sigo conectando con muchas personas alrededor del mundo y, wow, digo, me impresiona todavía todo lo que se puede hacer con un segundo idioma. Y me pongo a pensar qué hubiera pasado si yo me hubiera bloqueado mentalmente, si no hubiera seguido intentándolo, no hubiera tenido la oportunidad de hablar con muchas personas en otros países. Y yo les diría, piénsenlo, porque hay oportunidades no solamente de trabajo, sino también de conectar con muchas otras personas. Y aunque yo estaba un poco cerrado a la idea, recientemente empecé a aprender un tercer idioma que de verdad está bien difícil, pero estoy intentándolo, estoy aprendiendo chino mandarín, entonces está bien difícil, más que todo porque las formas de hablar de las personas de China es muy diferente a nuestro, que sea al inglés, al español. Yo diría, si quieres aprender inglés, tienes muchas ventajas. Y si quieres aprender uno de estos idiomas, que como por ejemplo lo que se me metió a mí en la cabeza ahí, sí se sufre más, pero es una jornada interesante realmente. Y bueno, eso era lo que tenía para compartir por acá. Hombre, hombre, buenísimo. Muchas gracias, mi estimado Jaime. Eh, muy bueno. Bueno, me gustó mucho la masterclass. Creo que ha sido la masterclass con más risas de todas las que hemos tenido. Lo cual no es malo, es muy, muy bueno. Eh, y la neta es que justo muchas veces de lo que queremos, de lo que buscamos en estas masterclass es cuál ha sido el camino, ¿no? O sea, de sentarnos aquí a ver, digamos que algo ideal. La verdad es que no existe, ¿no? O sea, buscamos más bien en qué se equivocó esta persona que justamente está dando la masterclass, en dónde batalló y de cierto modo crear, pues, justo esto es lo que queremos, ¿no? O sea, que la gente entienda que, o sea, que no nacimos sabiendo, ¿no? O sea, y que a todos nos llevamos pues una friega y todos, y como dices, estamos en constante aprendizaje, ¿no? Entonces eso está bastante bueno. Digo, voy a ser sincero, o sea, no se quedaron todas las personas, ¿no? O sea, que estaban al principio. Ahora ya tenemos 39, pero creo yo, me atrevería a decir que estos 39 estamos valorando, como no tienes idea, justo lo que nos estás contando, ¿no? Y también quiero creer que estas 39 personas que estamos actualmente en vivo, pues son personas que tenemos todavía interés, ¿no? Entonces, si alguien tiene preguntas, échenlas. Ujú. Digo, ya hay unas, entonces las voy a leer. Y de verdad, anímense a hacer preguntas. Eh, yo creo y estoy seguro que aquí Jaime, pues no se va a cansar de contestarlas, que lo conozco. Entonces, pero nuevamente y de verdad, Jaime, muchas gracias. Yo creo que de aquí van a surgir muchas ideas. A mí ya me están surgiendo muchas ideas de cómo aprender juntos, ¿no? Al final, pues todos estamos aprendiendo de BF. Entonces, creo que pueden surgir aquí un par de buenas ideas, pero como siempre, las ideas no solamente dependen de uno. Si queremos aprender en comunidad, pues dependerá de más personas. Entonces, a ver qué les parece, algo que tengo aquí en mente, pero mientras te voy leyendo acá unas preguntas. Y esta Ujú. pregunta, bueno, hay una pregunta que decía como,
si conoces alguna plataforma en donde conseguir vacantes remotas en el extranjero. Pero a lo mejor antes de esto, o primero, como tú quieras. Pero también me gustaría que nos contaras un poco cómo fue tu acercamiento, a lo mejor como para conseguir tu primer empleo, pues en una empresa extranjera, ¿no? O sea, ¿cómo lo hiciste? Esa creo que es la duda más eh, grande e interesante también, pues justo que nos cuentes cómo lo viviste, ¿no? Ujú, claro. Bueno, lo primero es que cuando entré en una compañía de estas que se llaman outsourcing aquí en mi país, lo primero que ellos me preguntaron es, ¿cómo estás con el inglés? Y en ese momento, si yo no estoy mal, tenía, digamos, alrededor de 6, 7 meses quizás de estar aprendiendo. Y el detalle es que yo lo tomé como que muy en serio, le tomé bastante tiempo. Y ya en ese momento que cuando me hicieron esa pregunta, yo ya tenía quizás como 6, 7 meses y tenía tiempo ya de estar hablando con personas de Estados Unidos y fue como, me hicieron una entrevista y me dijeron, bueno, mira, tu inglés está ah, más o menos, pero te necesitas mejorar un poco. Entonces me dijeron, de aquí en unos meses te vamos a presentar una oportunidad, si es que todo sale bien, vamos a hacerte una segunda prueba de inglés y si todo sale bien, me dijeron, pues vamos a promover tu perfil con una compañía del extranjero. Entonces, lo interesante también es que fui la primera persona en esa compañía de trabajar con alguien del extranjero. Trabajé con una compañía de Canadá y fue bastante gracioso que el reclutador me dijo, mira, me dice, te van a hacer una cantidad de preguntas técnicas sobre React en inglés y no sé qué, porque yo, eso es, por cierto, el framework que utilizo, React y React Native. Entonces el reclutador me dijo, mira, ahí tienes que prepararte, repasa todo lo que puedas y bueno, eh, cuando llegó el día de la llamada, que era la entrevista con el cliente final, tuve la llamada con quien después se convirtió en mi jefe, y era como que, bueno, no sé, estaba nervioso y todo. Entonces, yo me esperaba que empezara a preguntar, bueno, mira, ¿me podrías explicar cómo usar el UseFake en React o cómo usar estas cosas? Y yo así como que, Y la primera pregunta que me dice, oh, hola, mira, sí, mira, quisiera saber, ¿podrías contarme un poco sobre tu país? ¿Qué lugares turísticos hay por ahí? Era como que, ¿en serio? O sea, es solo una entrevista. Entonces, y le dije yo, bueno, le conté de algunos lugares que conozco de acá. Y después me dice, ok, mira, sí, ¿puedes decirme dónde vives y qué haces? Y yo era como que, tenemos una entrevista técnica, ¿qué es esto? Entonces me di cuenta de que muchas veces estos clientes, y volvió a pasarme en otras ocasiones, pero me di cuenta de que muchas veces los clientes finales, que le llaman ellos, no están tan interesados en mi conocimiento técnico. Pueden a veces preguntarme, pero muchas veces los clientes finales están más interesados en saber si la persona con la que van a hablar tiene como la personalidad para encajar en su grupo de trabajo. Entonces, muchas veces también eso es un pequeño, yo no sé si es un error, pero bueno, a veces quizás es un poquito un error, diría yo. No me gustaría llamarle así, pero es la única palabra que se me ocurre en este momento. A veces de las personas que reclutan y que contactan al talento, llamémoslo así, como le dicen ellos, talento aquí de Latinoamérica, y le dicen, mira, vas a tener una entrevista con el cliente final y no sé qué, y te lo venden como que es, así como que no, al final es una plática y te preguntan como cosas bastante sencillas y lo que ellos más quieren es medir realmente la personalidad de la persona y me pasó básicamente en todas las entrevistas con las que he trabajado con compañías así, de que son como preguntas más de como yo como persona y nada, nada técnico. Va. Sí, al final, cuando estás trabajando en una empresa, es muy, muy importante
en primera, cómo te lleves con las personas, que tampoco se trata de que todos nos volvamos amigos, pero también, pues, que nos llevemos bien, ¿no? Que sepamos llevar Sí. la vista en paz, porque justamente, o sea, claro que va a haber momentos en donde vamos a estar, pues, hablando de tecnicismos, pero muchas de las veces o la mayoría del tiempo la gente pues habla de sí mismos, ¿no? O sea, entonces, no es no todo el tiempo seguramente estás hablando de cómo mejorar no sé, tu, tu programación, ¿no? O sea, Ujú. o tu El programa. Al final, código, algo. sí, no todo el tiempo estás hablando de eso. La gran mayoría, No. eso es un tiempo como que estás enfocado y que estás trabajando en eso. Pero de ahí en fuera, pues, ¿de qué hablas? Pues del día a Ujú. día. No hablas de otra cosa. No puedes estar Sí. hablando todo el día del trabajo. Ok, hay otra pregunta. Y esta, pues, la puso Enrique. Dice, buenas noches. ¿Qué nivel de inglés necesita un junior para conseguir trabajo? En tu experiencia, Mm. porque digo, ya nos dijiste, ¿no? Que más o menos llevabas como que 5 o 6 meses cuando conseguiste este empleo, pero si te hubieran preguntado como, ¿qué nivel de inglés tienes en ese primer acercamiento, más o menos que estuviera ocurrido? ¿Qué hubieras contestado? B2. Ok, Ujú. va, Sí, B2. ahorita ya es mucho más. Claro, Sí, claro. creo que estoy ya en el último nivel, creo que C2, ahí estoy ya, pero Ok, pues para ha tomado quien, tiempo. sí, claro, no sé, años, quizá, sí. Sí, yo creo que desde que empecé hasta ahorita casi 2 años, sí, hasta aquí ya, Ah, C2. buenísimo. Digo, para quien a lo mejor no tenga contexto de qué es lo que estamos hablando, qué es A1, qué es A2, qué es el B, el C, digo, no sé si sea exclusivo como del inglés, bueno, me parece que sí. Pero pues más o menos lo maneja como por letras, ¿no? A1 es una persona que va empezando así, que sabe el verbo to be y a lo mejor los colores, ¿no? Em, Entonces es A1, A2, y luego creo que luego ya viene el B1, ¿no? Es Ujú. A1, A2, B1, B1, B2. B2, C1, C2, y me parece que pues más o menos son como los niveles en donde, por lo general, académicamente es Sí. lo que la gente tiene, ¿no? Y creo que por ahí un B1, B2, pues la idea es que tengas una conversación fluida con una persona. Creo que eso es Ah, como lo algo que se nota ahí. Bien. que quiero aclarar es que tal vez a veces pensamos que necesitamos una certificación y la verdad es que Exacto, no. A mí a nunca eso me lo iba. han pedido. Jamás me han dicho, ¿y usted tiene el examen IELTS? Ya, no, nunca me han pedido una certificación. De hecho, la mayoría de compañías para validar el inglés lo que hacen es, bueno, hay muchos escenarios, pero lo que me ha pasado casi siempre es que me contacta un reclutador, tiene una llamada corta conmigo, perdón, conmigo, me cuenta de qué es la oportunidad laboral y luego me dice, bueno, quisiera saber cómo estás en inglés. ¿Te puedo hacer unas 3 preguntas en inglés? Y esa es su prueba. Si yo le puedo contestar las 3 preguntas en inglés y el problema que yo tengo es que a mí es difícil detenerme a hablar. Entonces, yo recuerdo que una compañía en particular me dijo, necesitamos medir tu inglés. Ok, vamos a tener una llamada de 10 minutos, te va a llamar un reclutador y solo te va a hablar, solo te va a hacer 3 preguntas. Y con eso vamos a saber tu nivel. Ok, entonces me hizo la primera pregunta, me tardé como 5 minutos, la segunda, la tercera, al final hablé como 20 minutos y me dijo al final la persona, has sido muy claro en tus preguntas, de tus respuestas. Te lo agradezco mucho. Es como que hablaste demasiado. Y bueno, eso. Claro, va, sí, certificaciones, o sea, no sé, o sea, claro que son importantes, es como la escuela, ¿no? O sea, claro que tener una carrera es importante, ¿no? Ujú. E implica muchas cosas y claro que es importante. Si ustedes tienen la oportunidad, pues justamente de poder pagar una No certificación, lastima háganlo, ¿no? tenerlas, Claro, pero no ¿no? son requeridas. En ningún lugar me las han pedido nunca. Exacto. Entonces, y habrá lugares, a lo mejor en donde sí, ¿no? En donde si quieres conseguir empleo, necesitas tener una certificación, los habrá, pero también créanme, hay muchísimos en donde no los hay. Entonces, siéntanse un poquito más tranquilos en ese aspecto. Si no tienen una Ujú. certificación,
o creen que de repente puede ser caro, tranquilos, ¿no? Hay otra pregunta por acá. Son dos, pero creo que las voy a tratar como de resumir en una. ¿Crees que haya como una diferencia salarial o en tu experiencia crees que hay una como si un gap salarial entre la persona que sabe inglés y la que no sabe inglés dentro de un trabajo? O sea, ¿hace o no hace Definitivamente. la diferencia? Ya, es una diferencia abismal. Y lo digo desde mi experiencia. Y había un compañero mío que bueno, fuimos compañeros de trabajo hace un poquito más de un año. ¿Puedo decir números? ¿Está bien eso? Dale, sí, Ah, ok. bueno, Bueno, sin problema por aquí. ok. Bueno, el salario de él en ese momento como desarrollador, él conocía .NET, era backend, entonces él andaba por $1,000 en ese momento, trabajando por una empresa de acá. Fácilmente, cualquier persona trabajando en el extranjero puede duplicar o triplicar esa cantidad, y hasta 4 veces incluso. Y él, por ejemplo, en el ejemplo de este compañero, él tenía como 4 años, 5 años de experiencia con .NET. Entonces, fácilmente, pero sí, lo digo, fácilmente él podía haber andado por los 4,000, 5,000 mensual. Entonces, definitivamente hace una diferencia. Exacto. Y no sé, de verdad es también un poco perder el miedo. Digo, ya lo dijiste, y creo que el ejemplo de tu jefe es el ejemplo más claro de una persona que no tiene miedo. Es más, que no tiene miedo en general. Y te voy a decir a qué no tenía miedo, por lo que yo entendí. No tenía miedo a que lo juzgaran porque hablaba mal. No tenía miedo a que no le entendieran. Seguramente, Ujú. aunque no le entendieran, él seguía hablando. Entonces, no tenía miedo tampoco a que se burlaran de él, a que hablaran a sus espaldas de él. Seguramente el tipo se soltaba y se dejaba ir y, o sea, hay que tener también un poco esa como, no sé, cómo decirlo, o sea, como quitarnos ese miedo, que también Confianza. esa confianza en uno mismo. Al final, yo también digo, creo que tengo una experiencia por ahí trabajando. El idioma del inglés a mí me ha abierto las puertas muchísimo, como no tienen idea. O sea, había espacios o lugares en donde la experiencia que yo tenía era muy, muy baja en comparación de mis compañeros. Estábamos en un equipo de robótica. Por suerte yo sabía inglés, entonces Ujú. eso pues te abre, quieras o no, te abre las puertas, ¿no? Em, Allí, ajá, yo quiero decir algo con eso justamente. Yo me acuerdo que en el momento en el que a mí me eligieron para trabajar con esta empresa de Canadá, como les decía, yo fui el primer desarrollador de esa empresa de aquí de El Salvador que trabajó con un cliente de afuera, y me eligieron a mí simplemente por el hecho de que sabía inglés. Yo tenía un compañero de que era un astro, así como yo le diría, es una estrella totalmente para desarrollo en React Native. Y me acuerdo de que estuve en un proyecto con él y para mí era como que, pero este tipo sabe demasiado. Yo sentía que era la documentación del React Native andando ese tipo. Era terrible la cantidad de conocimiento que tenía. Y después viene la compañía y me dice, bueno, mira, te vamos a... ¿Y por qué? Y me quedé así como, ¿por qué no le dicen a este tipo? O sea, él es millones de veces quizás mejor que mí. ¿Y por qué no le dijeron? Y me dice la persona de recursos humanos, porque no sabe inglés. así es, sí. Así de sencillo, porque no sabe inglés, o a lo mejor no se atrevía a hablarlo, ¿no? O sea, también puede ser, digo, no sé, a lo mejor tenía ese como bloqueo, como tú dices, muchas veces tenemos ese bloqueo mental, entonces quitarnos esos miedos, esos como candados, eh, y también atreverse a decir, ok, en este momento yo no sé inglés. Eso se vale, y eso créanme que atrever a decir yo no sé inglés eh, es algo muy, muy valioso y muy valiente. Y nada, o sea, que si en ese momento cualquiera de ustedes que nos está viendo dice, no, yo de plano neta no sé inglés o neta no podría eh, mantener una conversación, bueno, pues es buen momento para hacerlo, ¿no? O sea,
¿por qué no comenzar poco a poco a practicarlo? La neta es que en la medida en que perdamos ese miedo, se nos van a abrir los caminos. Vale, aquí hay otra pregunta, estimado Jaime, y aquí dice, en tu experiencia, ¿cuál dirías que es el acento más difícil de entender? Qué buenísima pregunta. Yo digo que hay dos que son los más complicados, pero hay uno que le gana. De esos dos, bueno, el que a mí personalmente me cuesta un poco es el inglés británico, es un poquito, excepto que como el problema es que quieren hablar como muy refinado. Entonces es como que, o sea, no es necesario. Y entonces a veces es un poquito difícil entenderlo, pero de todas las veces que he tenido que hablar con alguien en inglés, solo una vez he tenido que hacerlo con una persona de Inglaterra, fue para una entrevista. No le entendí el 100%, pero le entendí las ideas que me preguntaba, así que lo hice bien. Pero el que es más difícil de entender es cuando hables con alguien de la India. Eso es difícil. Ok, digo, si le entienden o digo, en tu experiencia, si le entiendes a alguien que viene de la India y que habla inglés y le entendiste, pues ya lo hiciste. Em, es complicado, es complicado. Em, pero bueno, así pasa. Vale, es justo a lo que quería llegar con lo que les comentaba hace rato. Es que el Discord, mis queridas o mis amables personas que nos están viendo, de DBF, el Discord de DBF a veces está muy muerto, ¿no? Entonces, yo creo, no sé, por favor, comenten acá en el chat si les gustaría que, no sé, yo levanto la mano y me ofrezco voluntariamente a de repente tomarnos al menos o empezar por una hora a la semana eh, o media hora a la semana y, no sé, conectarnos y empezar a platicar, ¿no? O sea, a platicar en inglés, a escribir en inglés, o sea, que sea como la media hora de inglés en DBF. Eh, creo que podría funcionar, ¿no? O sea, Eso está más buenísimo. allá de estar como buscando a lo mejor qué plataforma, ¿por qué no hacerlo entre nosotros? La neta, o sea, mira, Junuen dice que sí podría. Ya con dos ya hacemos una conversación. Invitamos a Jaime y ya somos tres. Sí, yo me Eh, apunto, definitivamente. Si alguien quiere estar ahí, y podemos estaría bueno, hacer ¿no? O sea, la una neta creo conversación. que lo podemos hacer, ¿no? O sea, la idea creo que siempre es como, pues, perder el miedo, o sea, neta es mucho perder el miedo. Yo ya tengo mucho que no estudio de manera formal el inglés, de manera informal me volví adicto del Duolingo, entonces yo recomiendo Duolingo, lo pago aparte, entonces me volví adicto, aparte es como ese búho te persigue, entonces, no sé, la neta, yo les digo que lo sigan, eh, métanse ese y nada, empecemos a reactivar ese Discord, ¿no? Y empecemos también pues haciendo estas, no sé cómo llamar, ¿no? Estas salas de plática y poco a poco soltarnos, ¿no? O sea, neta que no hay mejor manera de aprender a nadar que en la alberca, o sea, no puedes, o sea, no hay otra manera. Entonces, ya van dos. Eh, no sé cómo es Penalandro, no sé, algo así. Ya van tres. Ok, pues somos tres, comenzamos con tres, ¿no? Sí, Eh, sí, sin problema, lo podemos hacer. Bueno, en mi caso, estoy bastante libre, así que solo está. decimos día, hora y pues le damos play. Exacto. Sí. La neta es que eh, si nos esperamos a que alguien más, no sé, lo haga por nosotros, nos vamos a terminar nuestro máster, nos vamos a terminar nuestro professional y no vamos a empezar a soltarnos. Entonces, pues nada, ahí quedó. Creo que ya me voy con dos tareas. La de crear este grupo de chat de inglés, de conversación y la otra conseguir a alguien de, ¿cómo dijeron? Em, código creativo, ¿no? Para otra masterclass.
pues ya no veo más preguntas, estimado Jaime. Entonces, y la neta creo que algunas también las respondiste durante la plática. Entonces, si no hay más dudas, estamos casi al punto también de la hora y media, que era más o menos lo que teníamos estimado. Entonces, pues yo les agradezco a todas y todos ustedes el favor de su atención. Voy a poner ahí mi perfil del Duolingo para que compitamos. También competir, o sea, es una competencia sana, de repente poder hacerlo. Entonces, nos vemos a la siguiente masterclass, ¿no? Muchas gracias, Jaime, de verdad. Gracias por compartir con nosotros estas experiencias. Es, como te digo, más sabroso escuchar incluso cuando la gente se equivoca. Digo, no es mala onda, pero escuchar que la gente aprendemos equivocándonos es algo muy, muy valioso. Entonces, gracias por compartir todo esto con nosotros. A quienes estuvieron acá, pues también les agradecemos el favor de su atención. Y no sé, Jaime, ¿quieres cerrar con algo? Claro, bueno, espero de que lo que hemos compartido les sea de, bueno, les sea de motivación. Realmente creo que yo cierro con eso. Si tenemos un objetivo, pero no tenemos motivación, es como que, sí. Por eso muchas personas a veces dicen, yo me compro 1000 cursos de Udemy y no los hago. No tengo la motivación, pero muchas veces es eso lo que necesitamos, ¿verdad? La motivación. Y espero realmente de que después de escuchar esto que ha compartido, pues pueda quedar por lo menos en algunas personas esa motivación, ese, hey, hay personas que lo han logrado, ¿por qué no? ¿Por qué yo no? ¿Qué me impide? Nada, realmente. Las oportunidades están abiertas, están a la mano, así que solamente es de tener esa gana y hacerlo. Todos tenemos la capacidad. Excelente, excelente, estimado Jaime. Pues muchas gracias. Ahora sí vamos a cortar transmisión. No tengo ahorita el link del Discord. No, vamos a buscarlo. Pero, pues nada, yo creo que nos estaremos viendo. Aquí está Intergente. Aquí está. Voy a pasar el link del Discord de DBG. Pues nada, está ahí en el chat. Y pues estamos al pendiente. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a todos los demás. Y nos vemos a la próxima. Que tengan muy buen fin de semana. Hasta luego. Bye bye. Yes. Y ya, dejamos de estar en vivo. Buenísima esa plática de tu jefe, ¿eh? Neta hay muchos jefes que son así. Yo tenía Son una jefa locos. que no hablaba inglés y como, bueno, ella era al revés. De hecho, voy a hacer bien interesante. O sea, ella era mi jefa, no sabía inglés, pero justo como yo sí hablaba inglés, pues me ayudó mucho, ¿no? O sea, yo tenía como esa ventaja. Entonces,